Entró en un café como un cliente cualquiera, pero un policía decidió humillarlo y le rompió un huevo pramo sobre la cabeza. Todo el lugar quedó paralizado, porque nadie esperaba lo que ocurriría después. Mira hasta el final, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar y desde dónde nos estás viendo. Chuck Norris abandonó la autopista sin un motivo claro, como si la decisión se hubiera formado sola en algún punto silencioso de su mente antes de que él mismo fuera consciente de ella. La carretera se abría ante él con la monotonía habitual de los trayectos largos. Una cinta de asfalto que parecía no llevar a ningún lugar concreto, solo a la continuación del movimiento. El sol de la tarde caía de lado, tiñendo el paisaje de un tono cansado, y el aire vibraba con ese calor que no llega a ser sofocante, pero tampoco concede alivio. No había prisa en su conducción ni urgencia alguna que lo empujara. Más bien, era una pausa dentro del viaje, una interrupción que no necesitaba explicación. El letrero del café apareció casi de improviso, como suelen hacerlo esos lugares que no buscan ser encontrados. Era viejo, con letras descoloridas y una luz tenue que parpadeaba de forma irregular, incluso a plena luz del día. El edificio era bajo y ancho, asentado junto a la carretera como si hubiera crecido allí con el tiempo, sin un momento exacto de origen. El estacionamiento mostraba manchas de aceite y grietas antiguas, marcas de miles de paradas breves y despedidas sin nombre. Nada en aquel lugar sugería importancia. Precisamente por eso, Chuck giró el volante y redujo la velocidad. Aparcó entre una camioneta polvorienta y un sedán que parecía haber visto días mejores. Apagó el motor y permaneció unos segundos dentro del coche, escuchando el leve chasquido del metal al enfriarse, respirando el silencio contenido que siempre acompaña a las pausas voluntarias. No estaba cansado, pero tampoco tenía prisa por seguir adelante. Había aprendido, con los años, a reconocer esos momentos en los que el cuerpo se mueve y la mente observa, y a no interrumpirlos innecesariamente. Al bajar del coche, el olor del asfalto caliente se mezcló con un aroma más familiar que escapaba desde el interior del café. Café recién hecho, grasa de cocina, pan caliente. Empujó la puerta y entró sin prisa, dejando atrás el ruido distante de la carretera. El sonido cambió de inmediato. Dentro, el ambiente estaba lleno de un murmullo constante, el tintinear de cubiertos contra platos, el roce de las sillas al moverse, voces que se superponían sin destacar unas sobre otras. Era el sonido de la normalidad. El interior del café era sencillo, casi predecible. Cabinas de vinilo rojo alineadas a ambos lados de un pasillo central, mesas de madera gastadas por el uso, grandes ventanas que dejaban entrar la luz de la tarde y dibujaban sombras suaves sobre el suelo. Todo estaba limpio, pero sin pretensiones, como si el lugar hubiera aceptado desde hacía tiempo que su valor no residía en impresionar, sino en servir. El aire estaba tibio y cargado de olores conocidos, y el tiempo parecía avanzar allí a un ritmo ligeramente distinto, más lento, más humano. Chuck se detuvo apenas un instante para observar. No buscaba nada en particular, simplemente dejaba que el espacio se revelara por sí mismo. Vio a una pareja de mediana edad inclinada sobre dos tazas de café, hablando en voz baja como si compartieran algo que no debía salir de su mesa. Cerca de la ventana, un camionero comía solo, mirando hacia afuera entre bocado y bocado, con la expresión ausente de quien lleva demasiadas horas en la carretera. Un poco más allá, dos jóvenes revisaban sus teléfonos, sin apenas tocar la comida, atrapados en una conversación silenciosa con alguien que no estaba presente. En una mesa cercana al fondo, un hombre con un portátil tecleaba con constancia, los auriculares puestos, aislado del resto del mundo. Los camareros se movían entre las mesas con una coreografía aprendida. Cada gesto parecía ensayado por la repetición, cada trayecto calculado para no interrumpir ni ser interrumpido. Entre ellos, Chuck reparó en uno en particular. Era un muchacho, apenas un adolescente, delgado, con los hombros ligeramente encogidos y una concentración excesiva en cada movimiento. Al dejar un vaso sobre una mesa, lo ajustaba 2 veces, como si temiera que un pequeño error fuera suficiente para causar un problema. Su sonrisa cuando aparecía era breve y contenida, más un reflejo aprendido que una expresión espontánea. Chuck eligió una cabina a mitad del salón,
a un lado del pasillo. Desde allí podía ver casi todo sin estar en el centro de nada. Se sentó con calma, apoyó una mano sobre la mesa y dejó el sombrero puesto, el ala proyectando una sombra suave sobre sus ojos. Un menú plastificado apareció frente a él poco después, dejado por una camarera con un gesto automático y una cortesía neutral. Chuck lo miró sin verdadera intención de decidir nada en ese momento. La elección de la comida no le parecía importante. Mientras el café continuaba con su ritmo habitual, Chuck empezó a percibir algo más. No fue inmediato ni evidente. Era una sensación sutil, como un ligero desnivel en el suelo que solo se nota al caminar despacio. En una de las cabinas más cercanas al centro del local, se sentaba un hombre con uniforme de policía. No hacía nada llamativo. Estaba recostado con comodidad, un brazo apoyado en el respaldo, ocupando el espacio con naturalidad. Su voz no era alta, pero cuando hablaba, se escuchaba con claridad. No necesitaba alzarla. El efecto de su presencia era visible en detalles pequeños. Los camareros ajustaban su trayecto al pasar cerca de su mesa. Las conversaciones a su alrededor bajaban un poco de volumen, no lo suficiente como para ser evidente, pero sí lo bastante como para marcar una diferencia. El adolescente se acercó a esa mesa con una bandeja, sus movimientos más rígidos que antes. Dejó un plato, dudó un segundo y lo ajustó. El policía no levantó la vista de inmediato. Golpeó suavemente la mesa con un dedo, un gesto lento, y solo entonces miró al muchacho. Chuck no escuchó las palabras que intercambiaron, pero observó el efecto. La mandíbula del chico se tensó. Bajó ligeramente la cabeza y asintió. Sus dedos se cerraron un instante, luego se relajaron. Era un intercambio breve, casi invisible para quien no prestara atención, pero cargado de algo más que una simple indicación. El muchacho retrocedió y se dirigió hacia la cocina con pasos controlados, como si atravesara un espacio peligroso. Al pasar junto a la cabina de Chuck, el adolescente levantó la vista un segundo, apenas un parpadeo de contacto visual, y la bajó de inmediato. No había súplica en su mirada, tampoco desafío, solo una mezcla de incertidumbre y atención, como si buscara confirmar algo que no sabía formular. El policía volvió a recostarse, satisfecho, y dio un sorbo a su bebida. El café pareció exhalar y retomar su pulso habitual. Los sonidos regresaron a su volumen anterior. Los movimientos se normalizaron. En apariencia, nada había ocurrido. Chuck bajó la mirada al menú, aunque no leía. Había visto ese patrón antes, en otros lugares y otras formas. No era una confrontación abierta ni una explosión de violencia. Era algo más silencioso, más persistente. El ejercicio de una autoridad que no necesitaba justificarse porque nadie la cuestionaba. El muchacho volvió a aparecer al poco tiempo, limpiando una superficie que ya estaba limpia, rellenando vasos que aún no estaban vacíos. Cada vez que se acercaba a la mesa del policía, su paso se ralentizaba ligeramente, como si midiera el terreno antes de avanzar. Chuck pidió su comida cuando la camarera regresó. Su voz fue tranquila, educada, sin urgencia. Ella sintió y se marchó, evitando por instinto pasar cerca de la cabina central. Chuck se acomodó en el asiento y dejó que el tiempo pasara, observando sin fijar la mirada en un solo punto. Notó cómo el muchacho se tensaba con cada comentario del policía, cómo el resto del local evitaba intervenir incluso con una mirada prolongada. Era una coreografía de poder y silencio, repetida tantas veces que ya nadie parecía cuestionarla. Cuando la comida llegó, Chuck empezó a comer despacio. Saboreaba sin distracción, consciente del contraste entre la normalidad del acto y la tensión que se acumulaba a su alrededor. El policía hizo otro comentario, esta vez un poco más audible. El muchacho se detuvo, su rostro se enrojeció ligeramente, y luego continuó, encogiéndose un poco más sobre sí mismo. Chuck levantó la vista entonces y miró al policía directamente. No fue una mirada agresiva ni desafiante. Fue una mirada atenta, sostenida, que no se apartó. El policía la notó. Por un instante, su expresión vaciló antes de recomponerse. Sonrió con mayor rigidez y desvió la mirada, como si no le diera importancia. Pero algo había cambiado. La atmósfera del café ya no era tan estable como antes.
Entre la cabina central y la de Chuck se había formado un espacio invisible, cargado de una tensión nueva. Chuck siguió comiendo, pero su atención estaba fija en el conjunto, no en los detalles aislados. Sabía que aquel lugar, aparentemente común, funcionaba según reglas no escritas. Y también sabía que una vez vistas, esas reglas ya no podían ignorarse con facilidad. El café seguía siendo el mismo, con sus mesas, sus olores y su ruido constante. Sin embargo, bajo esa superficie cotidiana, algo empezaba a desplazarse lentamente, preparándose para un cambio que aún no tenía forma, pero que ya había comenzado a gestarse. La tensión que había comenzado a formarse en el café no desapareció con el paso de los minutos. Al contrario, se asentó, se volvió parte del aire, como un olor que nadie menciona pero todos perciben. Chuck continuó comiendo con calma, pero ahora cada movimiento a su alrededor tenía un peso distinto. Lo que antes parecía rutina empezó a revelar un patrón, una secuencia que se repetía con demasiada precisión para ser casual. El policía volvió a llamar al muchacho con un gesto mínimo, apenas un movimiento de los dedos. No alzó la voz. No hizo falta. El adolescente reaccionó de inmediato, como si ese gesto fuera una orden, grabada en su cuerpo mucho antes de llegar a este turno. Se acercó con rapidez contenida, la bandeja bien sujeta, la mirada fija en un punto indefinido frente a él. Al llegar a la mesa, esperó. No preguntó nada. Esperar parecía ser parte de su trabajo cuando se trataba de ese cliente. El policía señaló el vaso, luego el plato, luego volvió a apoyar el brazo en el respaldo, con la misma naturalidad con la que alguien ocupa un sillón propio. Sus palabras fueron bajas, casi confidenciales, pero el efecto fue inmediato. El muchacho asintió, retiró el plato y se alejó sin discutir, sin mostrar sorpresa. No era la primera vez. Se notaba en la fluidez con la que aceptaba la corrección, como si ya supiera que cualquier intento de explicación sería inútil. Chuck observó cómo el chico regresaba a la cocina y reaparecía poco después con el mismo plato, ligeramente modificado. Lo colocó de nuevo frente al policía con un cuidado exagerado, alineándolo con el borde de la mesa. El policía lo miró, lo examinó con lentitud y negó con la cabeza. No dijo nada más. Ese silencio fue suficiente. El muchacho volvió a tomar el plato, esta vez con las manos un poco más tensas, y regresó a la cocina. En el resto del café nadie comentaba nada. Las conversaciones seguían, pero con una prudencia nueva. La pareja de la mesa cercana hablaba ahora en susurros. El camionero había dejado de mirar por la ventana y observaba su comida como si encontrara en ella un problema complejo. El hombre del portátil seguía escribiendo, pero sus hombros estaban rígidos, su mandíbula apretada. Todos veían y todos elegían no ver del todo. El muchacho reapareció con el plato por tercera vez. Esta vez, su rostro estaba pálido. Colocó la comida frente al policía y dio un pequeño paso atrás, esperando. El policía tomó un tenedor, removió algo en el plato y dejó el cubierto caer con un sonido seco. Sonrió de lado y dijo algo más, lo bastante alto como para que varias mesas lo escucharan sin captar las palabras exactas. El muchacho bajó la cabeza. Sus dedos se cerraron y se abrieron de nuevo, como si necesitara recordarse a sí mismo que debía mantener las manos quietas. Chuck percibió cómo esa escena no era un desliz ni una rareza, sino una práctica. El policía no estaba corrigiendo un error, estaba marcando territorio. Cada devolución del plato, cada gesto de desaprobación, reforzaba una jerarquía que no necesitaba ser declarada. El adolescente no era visto como una persona en ese intercambio, sino como una superficie sobre la que ejercer control. El chico se retiró otra vez, y esta vez no volvió de inmediato. Se quedó en la cocina más tiempo del necesario. Cuando regresó llevaba una jarra de agua para otra mesa, pero sus movimientos eran más torpes. Al servir, el agua se acercó demasiado al borde del vaso. Logró corregirlo a tiempo, pero el susto quedó grabado en su expresión. Sabía que cualquier error, por pequeño que fuera, sería utilizado en su contra. La camarera que había atendido a Chuck pasó cerca del policía con una bandeja. Sus pasos se ralentizaron apenas, lo suficiente para delatar su incomodidad. Evitó cruzar miradas y siguió su camino, como si tuviera un itinerario invisible que debía respetar.
El gerente apareció un momento detrás del mostrador. Observó el salón con rapidez y volvió a desaparecer, fingiendo ocuparse de papeles que no parecían urgentes. Chuck notó esa ausencia deliberada. No era ignorancia, era elección. El policía volvió a dirigirse al muchacho cuando éste pasó por su mesa con una bandeja de cuentas. Esta vez, el tono fue distinto. Había algo de burla en su voz, algo que buscaba no solo obediencia, sino humillación. El chico se detuvo en seco. Una de las cuentas se deslizó ligeramente en la bandeja. El muchacho la corrigió de inmediato, pero el daño estaba hecho. El policía sonrió con satisfacción y dijo algo más. El chico negó con la cabeza de forma casi imperceptible. Luego pareció darse cuenta de su error y asintió con rapidez. Chuck sintió cómo esa negación contenida marcaba un límite interno. El adolescente no estaba desafiando al policía, pero su cuerpo había reaccionado antes que su miedo. Esa mínima resistencia, incluso involuntaria, parecía alimentar aún más el interés del policía. No quería solo sumisión, quería demostrar que podía aplastarla cuando apareciera. El muchacho se alejó con pasos apresurados. Cerca del mostrador se detuvo un segundo, apoyando la bandeja para estabilizarse. Respiró hondo, tratando de recuperar el control. Chuck vio cómo sus hombros subían y bajaban con rapidez, cómo intentaba recomponerse antes de volver al salón. Nadie se acercó a él. Nadie preguntó si estaba bien. El silencio era un muro más sólido que cualquier orden verbal. Cuando el muchacho volvió a cruzar el pasillo, el policía lo observó con atención renovada. Ya no parecía interesado en la comida. Su atención estaba fija en el efecto que producía. Hizo otro comentario, esta vez dirigido más al aire que al chico, como si hablara para un público invisible. Algunas personas rieron nerviosamente, no por diversión, sino por reflejo. La risa fue breve, incómoda, y se apagó rápido. Chuck dejó los cubiertos sobre el plato. No había terminado de comer, pero el sabor había perdido relevancia. Ahora veía con claridad cómo el café funcionaba como un escenario en el que todos desempeñaban su papel. El policía era el centro de una gravedad artificial. El personal giraba a su alrededor. Los clientes aceptaban esa órbita para no verse arrastrados hacia ella. El muchacho regresó con una taza de café. La colocó frente al policía y esperó. El policía la miró, luego levantó la vista hacia el chico y habló con calma. El adolescente tomó la taza de nuevo sin discutir. Al hacerlo, sus manos temblaron levemente. Era un temblor que no pedía atención, pero que la revelaba. Chuck lo notó. Otros también, pero desviaron la mirada. En ese momento Chuck entendió que lo que ocurría no era solo una serie de actos aislados, sino un sistema. Un mecanismo que se alimentaba de la repetición y del consentimiento tácito. El policía no necesitaba gritar ni amenazar. Sabía que el entorno haría el trabajo por él. El miedo a las consecuencias, reales o imaginadas, mantenía a todos en su sitio. El chico volvió a colocar la taza, esta vez corregida según un criterio que solo el policía conocía. El policía asintió lentamente. No agradeció. No hizo ningún gesto de cierre. Simplemente aceptó la taza y se reclinó de nuevo, como si el asunto estuviera resuelto hasta la próxima ocasión. Chuck levantó la vista y por un instante sus ojos se encontraron con los del muchacho. Fue un contacto breve, pero distinto al anterior. Esta vez el adolescente no apartó la mirada de inmediato. Había en sus ojos algo parecido a una pregunta silenciosa, una sorpresa tenue al comprobar que alguien seguía observando. Luego bajó la vista y siguió su camino. El policía, que no había perdido detalle, notó ese intercambio. Giró ligeramente la cabeza y miró a Chuck con atención renovada. Ya no era simple curiosidad, era una evaluación. Chuck sostuvo la mirada sin dureza ni desafío, pero tampoco con evasión. Solo estuvo ahí. El policía frunció el ceño un segundo, luego sonrió de nuevo y desvió la mirada, como si decidiera posponer algo. El café siguió funcionando, pero ya no con la misma ligereza. El silencio que envolvía cada intervención del policía era más denso. El muchacho continuó trabajando, pero sus movimientos eran ahora más rígidos, más cuidadosos. Cada paso parecía medido, cada gesto ensayado para evitar errores, y sin embargo, esa misma tensión lo hacía más propenso a cometerlos. Chuck permaneció sentado,
consciente de que su presencia había sido registrada. No había hecho nada aún, pero el simple hecho de no apartar la mirada había introducido una variable nueva en un sistema que dependía de la previsibilidad. El policía lo sabía. El muchacho lo intuía. El resto del café, aunque no lo nombrara, empezaba a sentirlo. Entre una mesa y otra, entre una orden y una devolución, el equilibrio se había desplazado apenas. No lo suficiente como para romperse, pero sí para crujir. Y ese crujido, aunque silencioso, anunciaba que lo que estaba ocurriendo no podía sostenerse indefinidamente sin transformarse en algo más. El equilibrio frágil que se había instalado en el café comenzó a resquebrajarse de una forma casi imperceptible, como una grieta fina que avanza bajo una superficie aparentemente sólida. Nada cambió de golpe. No hubo un gesto brusco ni una palabra que alterara de inmediato el curso de las cosas. Fue más bien una acumulación de silencios, de miradas sostenidas un segundo más de lo habitual, de decisiones pequeñas que, al sumarse, empezaron a empujar la situación hacia un punto sin retorno. El policía fue el primero en sentirlo con claridad. Estaba acostumbrado a un orden predecible, a un entorno que respondía de manera automática a su presencia. Las personas bajaban la voz, el personal se apresuraba, los errores se castigaban sin resistencia. Era un lenguaje que conocía bien, pero ahora había algo distinto. Chuck no participaba de ese idioma. No mostraba miedo ni incomodidad. No buscaba aprobación ni confrontación. Simplemente observaba y esa observación constante comenzaba a incomodar más que cualquier protesta abierta. El policía volvió a fijar la atención en el muchacho, casi con alivio. Era un terreno conocido, un espacio donde su autoridad funcionaba sin esfuerzo. Llamó al chico de nuevo, esta vez con un tono que pretendía ser ligero, incluso amable. El muchacho acudió de inmediato, aunque su cuerpo revelaba la tensión antes de que él pudiera controlarla. Sus hombros estaban rígidos, su respiración contenida, y había aprendido a no hacer preguntas cuando se trataba de esa mesa. El policía habló despacio, eligiendo las palabras con cuidado, no para ayudar, sino para marcar cada sílaba como una prueba. Hizo un comentario sobre el servicio, luego otro sobre la forma en que el muchacho se movía. No era una crítica directa, era algo peor, una observación cargada de ironía. El chico asintió, murmuró una disculpa casi inaudible y se dispuso a corregir algo que no sabía exactamente qué era. Chuck siguió la escena con atención. Vio cómo el muchacho se alejaba con pasos más rápidos de lo normal, cómo apretaba los labios para evitar que su expresión se quebrara. En ese momento, Chuck entendió que el policía no estaba reaccionando al servicio ni a la comida. Estaba reaccionando a la incomodidad que él mismo sentía. El adolescente se había convertido en un instrumento para restablecer una sensación de control que empezaba a escapársele. El policía hizo entonces algo distinto. Alzó un poco más la voz, lo justo para que algunas mesas cercanas pudieran escucharlo sin dificultad. Hizo una broma, o algo que pretendía hacerlo, y miró alrededor, buscando respuestas. Un par de personas rieron con nerviosismo, sin convicción. El sonido fue breve y forzado. El policía sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Chuck no reaccionó. No sonrió ni frunció el ceño. Su rostro permaneció tranquilo, atento. Esa ausencia de respuesta era, para el policía, una provocación mayor que cualquier palabra. El silencio de Chuck no era pasivo. Era una presencia constante que no podía ser ignorada. El muchacho regresó con un plato. Lo colocó en la mesa del policía y dio un paso atrás. El policía lo miró, luego miró a Chuck y volvió a mirar el plato. Negó con la cabeza despacio. Esta vez no dijo nada. Simplemente empujó el plato un poco hacia el centro de la mesa. Un gesto pequeño pero cargado de significado. El chico lo entendió de inmediato. Tomó el plato de nuevo, con manos temblorosas, y se alejó. En ese instante, algo dentro del muchacho pareció romperse un poco más. No lloró, no levantó la voz, pero sus pasos se volvieron desiguales por un segundo, como si hubiera perdido la sincronía entre cuerpo y mente. Chuck lo vio detenerse junto a la puerta de la cocina, apoyarse un instante en el marco y cerrar los ojos antes de entrar. Fue un gesto breve, casi invisible, pero lleno de agotamiento. El policía observó la escena con atención.
Había en su mirada una mezcla de satisfacción y frustración. Había logrado provocar una reacción, pero no la que buscaba del todo. El verdadero objetivo no era el muchacho, era Chuck, y Chuck seguía sin ofrecerle lo que quería. Fue entonces cuando el policía decidió cambiar de estrategia. Ya no bastaba con presionar al chico en silencio. Necesitaba algo más visible, algo que reafirmara su posición ante todos. Se levantó ligeramente de su asiento, lo justo para recolocarse con más presencia, y volvió a hablar, esta vez dirigiéndose al aire, pero con la intención clara de que Chuck escuchara. Habló de respeto, de normas, de cómo algunas personas olvidaban su lugar cuando se sentían observadas. Sus palabras eran vagas, pero el mensaje era claro. Algunos clientes bajaron la mirada. Otros fingieron interés en sus platos. Nadie respondió. Chuck sostuvo la mirada del policía durante un instante, más largo esta vez. No fue un desafío abierto, pero tampoco fue indiferencia. El policía lo sintió como una presión directa, y su expresión se endureció un segundo antes de suavizarse de nuevo en una sonrisa tensa. El muchacho regresó con el plato, ahora ajustado de una forma que esperaba fuera definitiva. Lo colocó con cuidado extremo, como si el más mínimo error pudiera desencadenar algo peor. El policía examinó el plato con lentitud exagerada, tomó un tenedor, lo movió apenas y luego dejó el cubierto sobre la mesa con un sonido seco. Dijo algo más, esta vez con un tono más frío. El chico asintió, pero esta vez su gesto fue distinto. No hubo rapidez ni reflejo automático. Hubo un segundo de retraso, casi imperceptible, pero suficiente. Ese segundo fue una grieta. El policía lo notó de inmediato. Sus ojos se estrecharon y su sonrisa desapareció por completo. Chuck sintió el cambio en el ambiente antes de verlo reflejado en los rostros de los demás. El aire parecía más pesado. El murmullo del café se redujo aún más. Todos sabían, aunque no lo dijeran, que algo estaba a punto de suceder. El policía se levantó del todo entonces. Su movimiento fue lento, deliberado, diseñado para atraer atención. Se estiró como quien se prepara para ocupar un espacio más grande y dio un paso hacia el pasillo central. Desde allí, su figura dominaba el salón. Miró alrededor, asegurándose de que todos lo vieran, y luego volvió la vista hacia Chuck. Chuck permaneció sentado, inmóvil. No apartó la mirada. No hizo ningún gesto para evitar el enfrentamiento que se acercaba. Sabía que el momento se estaba definiendo solo, empujado por una lógica que ya no podía revertirse. El policía dio otro paso, esta vez hacia el mostrador. Sus ojos se detuvieron en un objeto simple, cotidiano, que reposaba allí sin llamar la atención. Sonrió despacio, como alguien que acaba de encontrar la solución a un problema persistente. Tomó aquello con naturalidad y se volvió de nuevo hacia Chuck. El muchacho, desde la distancia, sintió un nudo en el estómago. No entendía del todo qué iba a ocurrir, pero percibía el peligro con una claridad instintiva. Quiso decir algo, hacer algo, pero su cuerpo no respondió. El silencio, una vez más, lo rodeó. El policía avanzó hasta detenerse frente a la mesa de Chuck. El café entero parecía contener la respiración. Chuck alzó la vista, calmado, consciente de cada detalle, de cada mirada fija en ese punto. El gesto que siguió fue rápido, pero no inesperado. El impacto fue seco, humillante en su simpleza. El contenido tibio resbaló, manchando, dejando una marca imposible de ignorar. El sonido de la cáscara al romperse fue más fuerte de lo que debería haber sido en un lugar así. Durante un instante eterno, nadie se movió. El policía rió, satisfecho, convencido de haber recuperado el control. El muchacho miró con horror. Los clientes quedaron paralizados, y Chuck, inmóvil, dejó que el silencio se asentara, sabiendo que, en ese momento preciso, algo había cambiado para siempre. El silencio que siguió al golpe fue distinto a cualquier otro que hubiera habitado el café esa tarde. No era el silencio cómodo de los momentos tranquilos, ni el silencio evasivo que había protegido al abuso durante horas. Era un silencio denso, casi físico, que se extendía desde la mesa de Chuck hasta las paredes, obligando a todos a permanecer dentro de él. El olor del huevo crudo se mezcló con el del café y la grasa caliente, creando una sensación desagradable, impropia de un lugar que hasta hacía unos minutos parecía ordinario. El policía seguía de pie, sonriendo,
convencido de que el acto había cerrado el episodio a su favor. Chuck no se movió de inmediato. El contenido tibio descendía lentamente por su sien, marcando el paso del tiempo con cada gota que caía sobre su camisa. No había sorpresa en su rostro, ni rabia visible. Lo que había era una quietud absoluta, una calma que no nacía de la resignación, sino de la claridad. Había esperado ese instante sin saber exactamente cuándo llegaría, pero reconociéndolo al verlo. La línea había sido cruzada, no solo frente a él, sino frente a todos. El policía observó con atención, aguardando una reacción. Esperaba un gesto brusco, una palabra mal medida, cualquier cosa que pudiera transformar la humillación en justificación. Su sonrisa se tensó al no recibir nada de eso. Dijo algo más, esta vez con un tono más alto, buscando reforzar el momento, arrancar una risa más amplia, un asentimiento colectivo que confirmara su autoridad. El sonido de su propia voz rebotó en el salón y se apagó sin respuesta. Chuck tomó una servilleta con un movimiento lento y deliberado. La llevó a su rostro y limpió con cuidado el rastro del huevo, sin prisa, sin brusquedad. Cada gesto era claro, visible, casi ceremonial. Doblando la servilleta manchada, la dejó sobre la mesa, alineada con el borde. Luego apoyó ambas manos en la madera, sintiendo la superficie firme bajo sus dedos, y respiró hondo. El café entero parecía inclinarse hacia adelante en ese instante. El muchacho, paralizado cerca del mostrador, contenía la respiración. La camarera había quedado inmóvil, la bandeja apoyada contra su cadera sin que se diera cuenta. Algunos clientes se incorporaron apenas en sus asientos, como si sus cuerpos reaccionaran antes que su voluntad. Chuck se levantó. No fue un movimiento rápido ni violento. Se irguió con la serenidad de alguien que no tiene dudas sobre lo que va a hacer. El banco de la cabina se deslizó un poco hacia atrás, emitiendo un sonido seco que resonó más de lo habitual en el silencio cargado. Chuck quedó de pie frente al policía, a una distancia corta, suficiente para que ambos compartieran el mismo espacio sin invadirlo todavía. El policía retrocedió un paso casi imperceptible antes de darse cuenta de ello. Enderezó la espalda y dejó escapar una risa forzada, tratando de recuperar la iniciativa. Dijo algo en tono burlón, quizá una advertencia, quizá una provocación. No importaba. Las palabras ya no tenían el mismo peso. Chuck dio un paso adelante. El movimiento fue preciso, controlado. No hubo duda ni vacilación. En un instante, la distancia se cerró y el equilibrio cambió. Chuck sujetó la muñeca del policía con firmeza, girándola en un ángulo que no buscaba causar daño inmediato, sino romper la estabilidad. El policía reaccionó tarde. Intentó resistir, pero su propio impulso jugó en su contra. Chuck utilizó ese movimiento, lo redirigió, y el cuerpo del policía se inclinó sin que pudiera evitarlo. El sonido de sillas arrastrándose llenó el salón cuando los clientes se apartaron instintivamente. Un murmullo de sorpresa recorrió el café, seguido de exclamaciones ahogadas. El policía maldijo, tratando de zafarse, pero Chuck ya había asegurado el control. Cada intento de resistencia era anticipado y neutralizado con movimientos mínimos, eficientes, como si el cuerpo de Chuck hablara un idioma que el del otro no comprendía. En pocos segundos, el policía se encontró de rodillas en el suelo, su brazo inmovilizado, su postura rota. La autoridad que había exhibido durante toda la tarde se desmoronó en ese gesto. Ya no ocupaba el centro del espacio. Estaba contenido, expuesto, vulnerable. Chuck permanecía de pie sobre él, respirando con normalidad, sin mostrar esfuerzo ni ira. El muchacho observaba con los ojos abiertos de par en par. Lo imposible estaba ocurriendo ante él. La figura que había dominado su turno, con miradas y palabras, ahora estaba reducida a una posición de impotencia. Sintió cómo algo se aflojaba en su pecho, un nudo que no sabía que llevaba horas apretado. Chuck no golpeó al policía. No lo humilló con palabras ni gestos. Simplemente lo mantuvo allí, asegurándose de que no pudiera levantarse ni alcanzar nada que empeorara la situación. Su voz, cuando habló, fue baja y firme, dirigida más al espacio que al hombre bajo su control. Dijo que aquello había terminado, que nadie más sería intimidado allí. El policía dejó de forcejear poco a poco. Su respiración era agitada, irregular.
La rabia se mezclaba con una nueva emoción, más profunda y desconcertante. La pérdida total de control. Ya no había risas ni burlas. Solo la realidad desnuda de estar atrapado por sus propios actos. El café entero parecía haber cambiado de forma. Donde antes había evitación, ahora había atención. Donde antes había silencio cómplice, ahora había expectativa. Todos sabían que lo que acababa de suceder no podía deshacerse. Y aunque el miedo aún flotaba en el aire, también había algo más, algo que no había estado allí antes. Desde la calle, el sonido lejano de sirenas comenzó a abrirse paso. Débil al principio, luego más claro. Alguien había llamado. El sistema que el policía había utilizado durante tanto tiempo estaba por fin volviéndose hacia él. Chuck no soltó su agarre. Sabía que el momento no había terminado aún. Sabía que la verdadera prueba no era la fuerza, sino lo que vendría después. Mientras las sirenas se acercaban, el café permaneció suspendido en ese instante de transición, consciente de que la autoridad había cambiado de manos y de que nada volvería a ser exactamente igual. Las sirenas se acercaron con rapidez, creciendo en intensidad hasta llenar el aire alrededor del café. Su sonido atravesó las paredes y se mezcló con el murmullo tenso que había reemplazado al silencio absoluto. Chuck seguía de pie, manteniendo al policía inmovilizado con una firmeza serena, consciente de cada movimiento de su cuerpo y de la respiración agitada del hombre bajo su control. No había prisa en él, pero tampoco duda. Sabía que, hasta que la situación pasara a otras manos, soltarlo sería un error. El policía dejó de resistirse por completo cuando oyó claramente los vehículos detenerse afuera. El ruido de puertas al cerrarse, pasos apresurados sobre el asfalto y voces breves, profesionales, indicaban la llegada de refuerzos. En ese instante, la seguridad arrogante que lo había acompañado durante toda la tarde se desvaneció del todo. Su rostro, enrojecido por el esfuerzo y la humillación, mostraba ahora una mezcla de ira contenida y temor. Había cruzado una línea creyendo que nadie se atrevería a señalarla, y ahora esa línea se volvía contra él. La puerta del café se abrió de golpe y dos agentes uniformados entraron, seguidos de un tercero. Sus miradas recorrieron la escena con rapidez. Las sillas movidas, los clientes de pie o medio incorporados, el policía de rodillas en el suelo y Chuck manteniéndolo bajo control sin violencia innecesaria. Durante un segundo, la confusión fue evidente. El instinto de proteger a un colega chocó con la evidencia que tenían delante. Uno de los agentes levantó una mano, pidiendo calma, y habló con voz firme, exigiendo saber qué había ocurrido. El policía inmovilizado aprovechó ese momento para hablar primero, con palabras atropelladas, acusando a Chuck de agresión, de falta de respeto a la autoridad, de haber provocado un disturbio injustificado. Su voz buscaba recuperar el control del relato antes de que se le escapara por completo. Chuck no respondió de inmediato. Esperó a que la gente terminara de escuchar al hombre en el suelo y luego habló con la misma calma que había mostrado desde el principio. Su explicación fue breve, precisa, sin adornos. Dijo lo ocurrido tal como había sucedido, sin exagerar ni minimizar nada. Mientras hablaba, no levantó la voz ni adoptó un tono defensivo. Simplemente expuso los hechos. Los agentes intercambiaron miradas. Uno de ellos pidió que Chuck aflojara el agarre para poder hacerse cargo de la situación. Chuck lo hizo con cuidado, retrocediendo un paso, manteniéndose atento mientras los otros esposaban al policía y lo ayudaban a ponerse de pie. El cambio de roles era evidente. El hombre que había dominado el espacio durante horas ahora estaba rodeado por colegas que lo miraban con una mezcla de profesionalismo y cautela. El café, que había sido testigo silencioso durante tanto tiempo, empezó a reaccionar. El muchacho dio un paso al frente sin darse cuenta de que lo hacía. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera detenerlo. Cuando uno de los agentes preguntó si alguien más había visto lo ocurrido, su voz tembló, pero no se quebró. Contó lo que había vivido durante su turno. Las miradas, las palabras, la presión constante, el miedo a equivocarse. Habló despacio al principio, luego con más seguridad, como si cada frase lo afirmara un poco más. La camarera se acercó después. Su testimonio fue más sereno, pero no menos contundente.
Confirmó lo que el muchacho había dicho, añadió detalles, describió el ambiente, la actitud del policía, la humillación pública. Otros clientes comenzaron a intervenir también. Uno tras otro aportaron lo que habían visto, lo que habían oído, lo que habían sentido. Varios mostraron sus teléfonos, explicando que habían grabado parte de lo ocurrido. La versión del policía empezó a desmoronarse con cada nueva voz. Los agentes escucharon en silencio, tomando notas, observando las pruebas que se les ofrecían. El ambiente en el café cambió de nuevo, esta vez de forma más profunda. Donde antes había habido miedo y silencio, ahora había una verdad compartida, construida entre muchos. El policía fue conducido hacia la salida, esposado, evitando las miradas que antes había dominado. Nadie lo insultó ni celebró. La atención estaba en otra parte, en lo que quedaba atrás. Cuando la puerta se cerró tras él y los vehículos se alejaron, el café quedó envuelto en una calma extraña, frágil como el aire después de una tormenta. El gerente apareció por fin con claridad, sin esconderse tras el mostrador. Agradeció a Chuck con palabras que sonaron sinceras pero insuficientes, consciente de su propia pasividad anterior. Chuck lo escuchó y asintió sin reproches. No buscaba reconocimiento. Había hecho lo que consideró necesario, nada más. El muchacho se quedó de pie cerca del mostrador, observando cómo la vida comenzaba a retomar su curso. Algunos clientes volvieron a sentarse. Otros pagaron y se marcharon en silencio, llevando consigo la historia de lo que habían presenciado. Un par de personas dejaron propinas más grandes de lo habitual, gestos discretos de apoyo que el muchacho recibió con sorpresa y una emoción que le humedeció los ojos. No era el dinero lo que importaba, sino la sensación de no haber estado solo. Chuck regresó a su mesa, tomó su chaqueta y dejó el dinero correspondiente bajo un plato. La camisa aún mostraba las manchas secas del huevo, pero no intentó ocultarlas. Eran parte de lo ocurrido, una marca visible de una línea que no debía cruzarse impunemente. Antes de salir, cruzó una última mirada con el muchacho. Esta vez no hubo miedo ni incertidumbre en los ojos del joven, sino algo nuevo, una mezcla de gratitud y comprensión. Chuck asintió levemente y se dirigió a la puerta. Al salir al exterior, la luz de la tarde parecía más clara. El ruido de la carretera volvió a imponerse, recordándole que el mundo seguía su curso. Chuck subió a su coche y arrancó sin mirar atrás. No sentía triunfo ni satisfacción, solo la certeza de haber respondido cuando el silencio ya no era una opción. Dentro del café, las conversaciones regresaron poco a poco, distintas a las de antes. Había una memoria compartida flotando en el aire, una conciencia de que aquel lugar ordinario había sido escenario de algo que no se olvidaría fácilmente. El muchacho retomó su trabajo con pasos más firmes. La camarera se movió con un gesto más seguro, y el gerente observó el salón con una atención nueva. El café seguía siendo el mismo, con sus mesas gastadas y su olor a café caliente. Pero bajo esa apariencia familiar, algo había cambiado para siempre. El miedo había sido nombrado y enfrentado, el silencio roto, y en ese cambio silencioso, sin discursos ni promesas, se encontraba la verdadera consecuencia de todo lo ocurrido. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Mira los siguientes y otros videos del canal, donde cada historia revela lo que muchos prefieren no ver. Comparte este video con quienes creas que deberían conocerlo.